¿Has sentido que no hilas ni una en tu vida? Totalmente, y al final terminé estudiando en la Ciudad de México psiquiatría. ¿No te atreves a hablar de cómo te sientes? O sea, me dan ganas de bailar porque... Lo bailas muy bien, Carla, ¿eh? Dementes conectadas. Seré la gata bajo la lluvia. Tres personalidades distintas desmitifican la salud mental. Dramática sí eres, Sí, pero dramática, no hay pero arte una dramático licenciatura en drama, obvio, o sea, soy guapo, obvio. Lo que les digo. Definitivamente. Clientes potenciales de terapia con el suficiente conocimiento y experiencia para darnos una perspectiva científica, teórica y práctica de la salud mental. Carla Vilet. Pues tienes que ir con un psicoterapeuta o con un psiquiatra y que el psiquiatra te derive. Rodrigo Herbert. Existen muchos tabús acerca de la medicina y de los medicamentos psiquiátricos. Y Basti Santoyo Darnos cuenta de la importancia de la salud mental. se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Excelente día para todos, nos da muchísimo gusto poder saludarlos. En especial yo estoy hoy agradecida porque estamos haciendo este podcast que se llama Dementes y no podría estar más contenta por estar con dos grandes personas que, más allá de que sean mis amigos, son excelentes profesionistas y no podría tener este proyecto con nadie más. Bueno, les queremos saludar, me da también a mí muchísimo gusto estar aquí con ustedes y les quiero platicar qué es Dementes. Dementes Conectadas es un podcast que abarca temas de salud mental y va dirigido a gente que quiere conocer al respecto, para prevenir enfermedades mentales, entender acerca del tratamiento de estas y acercarse al tema desde una perspectiva científica, teórica y práctica. En Dementes Conectadas se abordarán también las desinformaciones más comunes para proveer información fidedigna y poder desmitificar todo alrededor de la salud mental. Todo esto se abordará desde nuestra experiencia clínica, pero también desde lo personal en cada tema, logrando así que esto sea un programa no solo informativo, sino que también nos compartiremos un poco y le daremos este toque personal para lograr conectar con la audiencia. Se nota que Carla hizo la tarea, ¿verdad, Rodrigo? Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto compartir este espacio con estas dos hermosas mujeres. Y es importante también darnos cuenta que queremos hacer este tipo de proyectos o iniciamos este proyecto pensando en hacer un balance entre la cantidad de podcasts que hay presentes en el medio, porque sabemos que hay miles de podcasts y todo el mundo puede hablar acerca de diferentes temas, pero hay varios podcasts que hablan de la salud mental desde un punto de vista a lo mejor muy coloquial, pero cayendo en cuestiones erróneas, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar hacer nosotros es establecer o buscar un equilibrio hacia algo un poquito más tirado hacia lo científico, pero sin generar algo como tan complejo y sin síntomas, perdón, sin síntomas. Sí, sin síntomas. Sin lapsus. Ok, doctor, sin lapsus, sin lapsus también. y sin lenguaje tan rebuscado, ¿no? Sí, que esto va a ser un proyecto para todos, no tienen que tener ninguna como un conocimiento previo, va a estar muy dirigido a toda la gente, a que se entiendan estos temas sin necesitar haber tenido como formación al respecto, como hacerlo coloquial. Claro. Que además está padrísimo este formato de los podcasts porque te da la posibilidad de no enfrentarte como tal a un terapeuta, o sea, de estar desde el anonimato y entonces llegar a cierta reflexión a partir de los temas que se tratan y entonces entender que puedes enfrentarte a eso y decidir en algún punto ir a terapia o ir a un tratamiento que te pueda ayudar a ser la mejor versión de ti, porque mucho se habla de lo de la mejor versión y generalmente no hacemos nada. Creo que la pandemia nos dejó la importancia o el darnos cuenta de la importancia de la salud mental y hay como dos grupos, esas personas que aún no hacen nada por eso, aunque se hayan dado cuenta que importa, y aquellas personas que están en la búsqueda. Entonces, qué mejor que tengan este tipo de formatos, de programas donde no me enfrento a algo que me puede amenazar y además lo puedo hacer cuando estoy haciendo otra cosa. Esa es una maravilla de este tipo de formatos. Pero a lo mejor la gente dice, bueno, pues ya están hablando mucho, pero quién sabe quién serán esos güeyes que están hablando, ¿no? Claro, ¿cuáles son nuestras credenciales o por qué hablamos desde este punto de vista? Exacto, ¿cuál es nuestro currículum de alguna manera? No vamos a hacerlo muy extenso, pero sí vamos a hablar un poquito de quiénes somos. Si quieres empezar, Carla Daniela Vilet Ocaña. Bueno,
Soy Carla, soy psicóloga, licenciada en psicología y además tengo un máster de psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 2008 me he dedicado a la clínica, esos ya son casi 17 años, muy poquitos. Y bueno, también soy docente y he sido docente desde ese día a la fecha en la licenciatura de psicología. Entonces, pues mi experiencia básicamente es meramente clínica. Tengo mucho trato con pacientes y además soy una gran apasionada de lo que hago. Me encanta trabajar con pacientes. Entonces, pues vengo un poco a compartir desde esta experiencia pues clínica, ¿no? Bueno, yo por mi parte soy Rodrigo Herbert, soy psiquiatra, médico titulado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, psiquiatra por la Universidad Autónoma de México. Tengo una alta especialidad en urgencias psiquiátricas. ¿A qué se refiere esto? Pacientes complicados, pacientes en crisis psicóticas, pacientes con ideación suicida y todo este tipo, que ya iremos a lo largo de este podcast tal vez desmenuzando un poquito más. Fui también docente en la Universidad Autónoma de México. He tenido también acercamientos docentes acá en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, pues el plan aquí es... ¿Acercamiento con docentes? Acercamiento con docentes. Perdón, sí. El plan aquí es llevar de una manera relajada la información mental hacia sus casas, hacia sus coches y bueno, que puedan también ustedes después interactuar con nosotros y si pueden mandar algún tipo de preguntas o temas que les gustaría llevar a cabo o que nosotros pudiéramos platicar, adelante. Basti. Pues yo soy Basti Santoyo, soy psicóloga de profesión, después estudié casi 2 años psicoanálisis en Argentina para después regresar porque se había acabado el 20 y entonces estudié una maestría en hipnosis y hice un doctorado en educación. Me he dedicado a la clínica desde el 2007. O sea, son también 17 años, ¿verdad? Híjole, ya es casi un adolescente. Y además... Casi un adulto. Casi un adulto, sí. Bueno, pero no eres adulto hasta los 21 años, ¿no? Hasta que ya los lóbulos frontales ya como que se te cerró la mollera. O hacia los 40 ya cuando estés... Bueno, a ver, sí, no, a los 40 ya estás en la mediana edad. Horrible, ya vamos llegando. Terrible, ¿no? Bueno, y aparte he sido docente también he tenido acercamientos docentes en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en algunas carreras que tienen que ver con psicología. Y coincido con estas dos grandes personas que algo que nos puede unir es la pasión que tenemos por lo que hacemos y pues básicamente por la salud mental y porque llegue información que es cierta, que es real y que va a ayudar más allá de perjudicar. Y creo que sería importante que ustedes supieran, para hacer esto más relajado y que no crean que son 3 profesionistas fifís hablando, cómo nos conocimos. No sé quién quiere empezar. Bueno, primero conocí a Rodrigo, me parece. Tenemos amigos en común, unos grandes queridos amigos en común, y entonces fuimos coincidiendo en la fiesta. Básicamente. Sí, desde 2000, 2001 tal vez. Sí, yo creo, pues sí, desde el 2000. Llevan muchos años en la fiesta, ¿eh? Ya llevamos varios años en la fiesta. Sí. Y pues nos conocimos y nos empezamos a caer muy bien. O sea, toda la vida me caíste súper bien. Igualmente. Coincidíamos en estos eventos de pura fiesta. Uno cuando está chavo estaba en la fiesta nomás. Ya de adulto ya no tanto. Ya andamos llegando a la adultez. Y bueno, pues así te conocí y fue un gusto para mí. Y qué padre que después de todos estos años sigamos en contacto. Claro, y estar en un proyecto que nos apasiona a los dos. Uh-huh. Y además, bueno, que también saca a flote nuestras venas artísticas, ¿no? Sí. Oye, pero ¿cómo llegaste como a... Digo, ya lo conocías desde hace mucho, pero ¿cómo llegaste a decir, no, pues como que este vato sí es buen psiquiatra, déjale, mando pacientes? Pues yo creo que empecé cuando yo tuve un episodio depresivo. Le marqué a mi amigo Los psiquiatra. Psicólogos también pueden tener episodios depresivos, Carla. Por supuesto que sí estamos, siempre he pensado que estudiamos psicología no de gratis, no por casualidad, sino que siempre hemos tenido por ahí una venita que está medio... Porque somos potenciales pacientes. Es correcto, ¿no? Muy buenos pacientes además, pero pues yo creo que cuando yo tuve, no mi primer episodio depresivo, pero como ya en la adultez,
me acerqué a Rodrigo de, oye, me siento fatal, estoy teniendo estos síntomas, dame chocho, me urge. O sea, creo que ahí fue cuando me empezó a tratar a mí y cuando también... Chocho es medicamento, por si lo malentienden, no le dio algo extraño, le dio un medicamento. Antidepresivo. Sí, antidepresivo. Y pues a raíz de eso empecé a derivarle también pacientes y mis pacientes tenían muy buena respuesta con el medicamento que se les dejaba, como el tratamiento en conjunto, y pues a raíz de eso como que ha crecido como el vínculo profesional y además el personal, ¿no? Uh-huh. Digo, totalmente, ¿no? Y digo, tengo la fortuna de compartir pacientes con las dos y creo que hemos formado buenas mancuernas. Nos hemos enfrentado a casos difíciles y afortunadamente la mayoría han salido avante, ¿no? Yo por mi parte, bueno, ¿cómo conocí a Basti? Esta es una historia muy, muy graciosa que cuando la contamos... La gente se asusta, Porque siempre iniciamos con, nos conocimos en la cárcel. Los mejores amigos se conocen en la cárcel y en las deudas. Entonces, Rodrigo y yo nos conocimos justamente ahí. Tuvimos la oportunidad de trabajar en el Centro de Reinserción La Pila, aquí en San Luis Potosí. Ella como psicóloga, yo como psiquiatra. Y bueno, fue un periodo pues casi de 5 años donde pudimos trabajar en esas áreas, conociendo un diferente tipo de paciente, una forma diferente de acercarte a la parte psicoterapéutica, obviamente con los problemas que implicaba no tener las herramientas, ¿no? O los recursos necesarios. Pero bueno, hicimos ahí una muy buena mancuerna, tanto laboral también como personal, ¿no? Hicimos muy buenas migas y definitivamente también fue algo que siguió afuera del espacio. Que creo que tuve suerte, porque déjenme decirles que Rodrigo Gerber no le hablaba básicamente a nadie en el penal, más que a los PPLs, a las personas privadas de su libertad ahí dentro, porque tenía que consultarlos, ¿no? Y pues bueno, me considero suertuda de que me haya empezado a hablar y que efectivamente hayamos hecho una mancuerna donde aún con la escasez en muchos sentidos, tratábamos de hacer cosas porque las personas que tenían eso como mundo lo pudieran vivir y lo pudieran vivir de una manera digna. Entonces, sí, así fue como nos hicimos amigos. Ya después hubo circunstancias ahí mismo que en algún momento Rodrigo les contará que nos hizo como acercarnos más. Y hoy estamos aquí, ya ninguno de los dos estamos en la cárcel, ya cumplimos sentencia, ya dejamos de trabajar ahí y bueno, pues la amistad ha seguido. Pero sí hay que dejar como este punto claro, no estamos aquí porque seamos amigos, ninguno de los tres, sino porque nos consideramos que tenemos la misma pasión y que son, por lo menos ellos dos, excelentes profesionistas. Y bueno, yo soy Basti Santoyo, soy psicóloga y pues estudié en la UVM y conocí ahí a Carla, pero déjenme decirles que cuando yo entro a la UVM había como 2 grandes grupos, ¿no? Eran puras mujeres, me acuerdo, en ese grupo. Sí. Llegué al salón y vi puras mujeres y dije, es neta que no hay ningún hombre en este lugar. Pero bueno, había 2 grupos, que era el de las fresas, donde obviamente estaba Carla Vilet. Y había otro grupo que era el de las primas, ¿no? Así les decían. Las que cantaban. No, fíjate que no, eran las primas porque... Pues, como que eran chavas que se hicieron súper amigas en el primer día, que yo digo, ¿cómo fregados? Y eran chavas que no habían entrado a la autónoma y que entonces estaban esperando para el siguiente año ingresar, ¿no? Entonces yo no era ni de las fresas ni de las primas, ¿no? Yo era ahí una persona que estaba jugándole en ese momento, yo creo que a la anarquista, a la hippie, ¿no? Y traía mi morral a la rojilla. Exacto, sí, y entonces, que hoy lo veo en retrospectiva y digo, bueno, pues mi papá podía pagar eso, no era como que muy hippie el asunto, ¿verdad? Me llevaban a la escuela con morral y todo lo que tú quieras, pero me llevaban, o sea, cosas de ese tipo. Entonces, pues la verdad es que no me acoplaba con nadie, eso ha sido como la historia de mi vida, y en algún punto... Carla tiene una historia que ella se inventó, no sé de dónde la sacó. Sí, en algún punto hacían, pues ya no eran tardeadas, ¿verdad? Era disco como tal. Bueno, había un antro que se llamaba Arusha, pero después, ¿qué fue? Porque no fuimos a Arusha. No me acuerdo, pero tuvo 1000 nombres. Bueno. Escafandra. Sí, era Escafandra, se hizo la noche de antro ahí
por parte de la escuela donde estábamos, y pues andábamos enfiestados, todo mundo, y en algún punto de la noche Carla dice que me vio, y pues mejor tú dices. Claro, yo llego, pues en la fiesta de, ay, una compañera mía de la universidad, vamos a bailar, vamos claro a que no saludar. me llegó esa idea en la fiesta, y una compañera mía de la Sí, universidad. vamos a saludar. Y llego y, hola, ¿cómo estás? Y me voltea la cara. Así, me pone la cara más grande de, ¿quién eres? Y me voltea la cara. Y yo, esta vieja Bueno, loca. pero el sentido de eso era que si no me hablaba en la universidad, me la encuentro en una borrachera y me saluda como si fuéramos las grandes amigas. Dije, no, hay que ser congruentes en la vida, ¿no? Y entonces sí, bueno, ella dice que le volteé la cara, seguramente, no creo que esté diciendo mentiras. Pero bueno, después de eso, tiempo después, yo creo que estaba convencida que quería hacer clínica y dije, vamos a empezar desde lo más fuerte para irnos a lo que siga. Y empecé a hacer servicio social en la Procuraduría de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, así se llamaba en aquel momento, ¿no? Y pues bueno, empecé a hacer todo el trámite, entré y estaba ahí por la mañana porque íbamos a la universidad en la tarde. Yo creo que tenía como 1 mes o 2 meses ahí y un día me dicen, ay, va a llegar hoy una compañera a hacer servicio. Y esa compañera fue Carla Vilet. Entonces la veo entrar y digo... Y pone jeta. Exactamente, puse la misma jeta que en Escafandra, ¿no? Y dije, seas mamón, ¿por qué le das tus peores batallas, Dios, a tus mejores guerreras, ¿no? Y entonces dije, pues ya que... Y la psicóloga que nos estaba asesorando me dice, te encargo que le digas cómo es todo el movimiento aquí a la nueva compañera. Y yo, seas mamón. No. Y bueno, lo hice, no estaba ahí para ponerme nena, lo hice. Y yo creo que pasaron como 2 semanas, o sea, días, en las que un día saliendo de servicio, nos fuimos, me acuerdo, a comer unas tortas de huevo. Del registro. Del Uf. registro, que le ponían crema, una cosa deliciosa. Ya ahorita no lo saben. Sí, ¿no? todavía sí, existen. todavía. Sí. Bueno, hay que ir. Bueno, Ahora se llaman de otra forma, pero sí existen. Y entonces nos fuimos a comer unas tortas del registro. Sí creo que fue motivado por ella y por su hambre, por supuesto. No, y entonces, desde ahí empezamos a platicar y me di cuenta que la niña fresa a la que yo le había volteado la cara en Escafandra, pues tenía muchas cosas en común conmigo. Vamos a aprovechar, Basti, y que ya vas encaminada para que nos cuentes por qué psicología. ¿Por qué eres psicóloga? Pues porque tenía mucho potencial como paciente, como ya lo han dicho, ¿no? No, fíjense que yo quería estudiar filosofía y letras. Durante mucho tiempo me gustó escribir y lo he dicho en otras situaciones. Me gustó escribir porque era un refugio a partir de que yo tengo trastorno por déficit de atención. Entonces, siempre era excluida de grupos. En la secundaria me la pasé en la biblioteca castigada, en la biblioteca y en el Santísimo, que años después me enteré que el Santísimo era Dios. Y o sea, estuve con él un chorro de tiempo y no me avisaron, ¿no? Entonces, yo quería estudiar filosofía porque al estar mucho tiempo castigada en la biblioteca, pues leía, ¿sí? Leía y me di cuenta que me hacía sentir cosas lo que yo leía y entonces empezaba yo a imaginar y quería crear. El caso es que en el 2000, que era cuando me tocaba elegir carrera, estaba la carrera de Filosofía y Letras, estaba aquí en la USEM, pero estaba muy encaminada a los religiosos, o sea, principalmente sacerdotes estudiaban ahí, y pues yo tengo ese tema con la religión un poquito de lejanía. Y la otra opción era la UNAM. Entonces, mi papá, como me conoce perfectamente, y estaba lo de la UNAM, todo el conflicto de la huelga, me dijo, más tardo en mandarte que tú en salir en la televisión ahí de revoltosa. ¿Sí? Y me dijo, no, te vas a estudiar inglés. Me fui a estudiar 1 año, regreso, y entonces otra vez era, ¿qué estudias? ¿Sí? Y dije, bueno, pues México no sigue siendo opción, o sea, no. Y dije, ¿qué estudiaré? Y mi papá, mira, tengo un tríptico de la UVM, ¿sí? Y venía creo que Derecho, Ingeniería, tal y tal. Y y dije, ¿qué será? ¿De verdad? O sea, 1 hora antes de escribirme dije, ¿qué será? Y me acordé que en algún momento una familiar de mi mamá me había solicitado como conejillo de indias para una amiga de ella, que era psicóloga, y me hizo unas pruebas. Entonces me acordé como de esa sensación y dije, pues está padre. O sea, como que yo puedo hacer eso, ¿no? Y eso fue lo que me enganchó a psicología. Y hoy te puedo decir que la psicología me encontró a mí,
no puedo decir que es mi primer pasión, pero está justo al lado de la escritura. O sea, las dos me dan satisfacción en muchas cosas y se complementan, porque el saber de la vida de las personas y el llegar a las historias que vienen desde el alma me hace que yo pueda escribir. Entonces, por eso estudio psicología. Carla. Yo quería ser actriz con estos dotes histriónicos que tengo, y por supuesto que cuando yo les dije a mis papás que quería estudiar arte dramático, los dos me dijeron, ¿estás loca? O sea, porque aquí no hay arte dramático en San Luis. Dramática sí eres, Sí, pero dramática, no hay arte pero una dramático licenciatura en drama, Dios mío. Entonces, pues me mandaron al diablo, por supuesto, y mi papá me dijo, estudia lo que quieras aquí y cuando acabes te vas a donde quieras y ahí puedes estudiar lo que quieras. Entonces, pues ¿qué seré? Pues no me gusta nada, pues me gusta escuchar. Creo que soy buena para escuchar. Y así tomé la decisión. No era mi primera opción. Mi primera opción siempre fue, quería ser actriz, o sea, mi sueño dorado era presentarme en un teatro y ser cantante y ser actriz. Luego mi cuñada dice que Dios no le da alas a los alacranes. Entonces, por algo no terminé en ese lugar. Pero también la psicología me encontró a mí desde el día 1. Yo venía de una prepa, o sea, de la prepa en donde yo era mala estudiante, me saltaba las clases, era un desmadre, y llegué a la universidad y me volví la ñoña y mi hermana se burla a la fecha de estoy atrasada en mi lectura, permíteme, y se sigue burlando a la fecha porque sí, ahí encontré mi pasión y encontré que me gusta estudiar, que me gusta leer mucho, que... pues me enamoré de la profesión. Entonces, por un error en mi elección, error me refiero que yo quería por otro lado, y mis papás y la circunstancia no, terminé en psicología. Y también creo que siempre fui un gran potencial de paciente. O sea, yo creo que uno elige estas carreras porque siempre les digo a mis alumnos, ay, sí, según tú quieres ayudar al mundo. No, claro que no, tiene que ver con tu imposibilidad de ayudarte a ti y con tu dificultad de ver qué está pasando contigo y lo proyectas. Y entonces, ay, claro, yo voy a ayudar a los demás a que estén mejor. Tiene que ver contigo. Entonces, que esa es una pregunta que nos hacen el primer día que entras a psicología, de ¿por qué estudiaste psicología? Porque quiero ayudar a la gente, ¿no? Que ya después un maestro nos explicaba que es bastante narcisista el asunto, porque ¿quién te dijo que la gente necesita tu ayuda? Claro. Entonces, finalmente es cierto, somos pues pacientes potenciales. Y de toda la vida, además. O sea, uno se sigue tratando hasta la fecha. Entonces, pues eso, ¿tú, Rodrigo? Yo medicina en primer lugar. Creo que obviamente una influencia de mi papá, que es médico. No de una manera como directa, pero ya sabemos y ya platicaremos, yo creo que a lo largo de este podcast, cómo es la relación con los padres y la influencia que tienen en la toma de decisiones, sobre todo de edades infantiles y de adolescente. Tenemos como la situación de que cuando nos toca elegir una carrera, pues no tenemos la madurez suficiente y necesaria, ¿no? Entonces, somos niños intentando llegar a la edad adulta, ¿no? Entonces, yo también quería ser actor, me gusta mucho este mundo de la... También bueno, pues histriónico. pueden hacer algo ahorita, ¿por qué no hacen ahorita una tipo obra o algo? Estaría padre. Yo se las escribo. ¿Tú escribes el Yo guión? se las escribo, claro. Y aquí, pero la cuestión era la imposibilidad, me acuerdo que siempre fue como muy marcada. Te tendrías que ir a la Ciudad de México a estudiar, y yo decía, no, ¿para qué? No me quiero ir, estoy bien aquí, como buscando como ese cobijo familiar. No, te daba miedo. O sea, dilo bien, güey, dilo bien, me daba miedo. Totalmente, y al final terminé estudiando en la Ciudad de México psiquiatría, que es, Bueno, enfrentaste tu miedo. Pero claro, ya sí, eras sí, grande. Ya era grande. Ya no eras un niño. Y entré a la medicina pensando en que la psiquiatría podría ser una opción, porque me gusta la manera conductual, o sea, del estudio de la conducta humana, definitivamente, pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, sí había algo en mí que me quería o que me llamaba a entenderme más de por qué me sentía de ciertas maneras ante ciertas circunstancias. Entonces, pues fui encaminado hacia el mundo de la psiquiatría. Se atravesó de repente por ahí neurología, que digo, bueno, es una especialidad muy relacionada también a la parte cerebral, pero al fin y al cabo, digo, la psiquiatría siguió ganando, ¿no? Y cuando decido irme a psiquiatría, afortunadamente me fue muy bien desde la entrada y durante todo el proceso del estudio, logrando pues tener como una relación con esa especialidad muy cercana y creo que tengo como la habilidad de ser un buen escucha, entonces eso me ayudó muchísimo
a tener una buena relación con la mayoría de mis pacientes, ¿no? Además de que está guapo, porque llegan los Sí. pacientes a mi consulta y me dicen, ay, ¡Qué psicóloga, guapo! qué guapo está el doctor Herbert. Sí, es verdad, ¿no? sí lo dicen. Tenía una paciente ya grande de edad, no de 40, ya grande de edad, y me decía, Ya mire, más grande. a veces ya ni me tomo el medicamento, pero yo sigo yendo con el doctor porque está Nomás bien pa' verlo. guapo. Ajá, y yo sí, pero tiene un genio de la fregada, entonces, No, afortunadamente no. no, pero bueno, también ayuda, ¿no? Claro, sí. Sí, definitivamente. Digo, Obvio, o sea, Aparte, soy guapo, obvio. ¿no? ¿Qué les digo? Definitivamente ayuda en la relación al inicio, ¿no? Obviamente, por más bonito que te veas, si no tienes una buena relación o no estás dando resultados, pues el paciente tiende a irse, ¿no? Entonces, pero afortunadamente las cosas hasta el momento van bien. Bueno, y estamos, como que ya nos soltamos, al principio estábamos sin saber qué íbamos a hacer realmente o cómo se hacía un podcast. Y ¿por qué aceptaron? O sea, ¿por qué están aquí? Siempre digo que, como lo dije hace ratito, soy una apasionada de la salud mental y en mi día a día me llegan mucha gente que tiene desinformación al respecto. O sea, hay muchos mitos, hay mucha mala información que se las creen las personas como si fueran ejes de verdad absoluta. Y mi objetivo, cuando Basti me invitó y pues es ella quien empieza como a mover todo el pandero, y cuando me invitó yo dije, claro, o sea, yo llevo un tiempo en la búsqueda de dar como a conocer, como de hacer llegar a lo más lejos posible temas de salud mental, y creo que esta es una vía precisamente para eso. Queremos, al menos yo, quiero dar a conocer ciencia fidedigna, información fidedigna que ayude a la gente a vivir mejor. Es horrible ver en mi día a día a los pacientes que han normalizado tener un proceso depresivo, que han normalizado vivir con bipolaridad, que solo dicen, ay, es que soy un desmadre. No, no eres un desmadre, eres bipolar. O que dicen, soy bien distraído. No, tienes TDA. O que, ay, no, pues yo soy muy preocupona. No, bueno, claro que no, tienes un trastorno de ansiedad generalizada brutal. Entonces, mi objetivo es como dar a conocer información científica, fidedigna, que ayude a tener una mejor calidad de vida. A mí, lo que más me apasiona de lo que hago es el antes y el después. O sea, cuando llega un paciente con una vida caótica, fatal, sin disfrutar de su vida, sin poder tener relaciones estables, y voltear a ver meses o quizá años después la calidad de vida. Siempre les digo a mis alumnos, me dan ganas de bailar el jarabe tapatío. O sea, me dan ganas de bailar porque... Lo bailas muy bien, Carla, sí. Pero me encanta ver cómo pueden empezar los pacientes a disfrutar de su vida sabiendo ya que no era que fueran preocupones, o no era que eran distraídos, o que no era que eran un desmadre, sino que en realidad tenían un trastorno psiquiátrico o enfermedad de salud mental y que se tratan. O sea, la gran mayoría de las enfermedades mentales tienen tratamiento y tienen cura. No todas, pero la gran mayoría. Entonces, pues eso, quiero llevar a lo más lejos posible la salud mental. Bueno, yo estoy aquí por ustedes. Creo que si no estuvieran ustedes, definitivamente sería muy complicado que estuvieran en un espacio de este tipo. ¿Por qué? Porque confío mucho en su profesionalismo y también, bueno, en su forma de ser, ¿no? En cómo podemos hacer esto de una manera muchísimo más relajada, muchísimo más tranquila y sin presiones, y que sea algo que también nos guste a nosotros hacer y que no estemos sufriendo como si fuera un trabajo, y que eso se note a la hora de tener este tipo de sesiones, ¿no? Y que la gente lo note, y que si se puede llevar un aprendizaje de cada uno de los podcasts que escuchen, pues perfecto, ¿no? Además, bueno, de dar una óptica diferente un poquito a los temas por mi especialidad en psiquiatría, y poderlas también de repente como, pues, ¿por qué no debatir con ustedes que son psicólogos? Claro. Y checar a ver cuáles son los puntos que tenemos para converger. Que quiero decirles que cuando Carla y yo platicamos de la posibilidad de hacer este podcast, el que estaba en duda si iba a jalar o no era justamente el doctor Rodrigo Herbert, ¿no? Porque, pues, ya lo dijo, es psiquiatra y además está guapo, como lo ha dicho él. Y muy ocupado. Y muy ocupado, entonces, sí decíamos, bueno, a ver si acepta, y aceptó
creo que él ha estado muy animado, y incluso el que pone el nombre como tal al podcast que ustedes están escuchando, pues es el doctor Rodrigo Herbert, en un acto de creatividad inmensa, que le agradecemos. Irrepetible. Sí, irrepetible, ¿no? Venía bastante motivado por situaciones previas, fiestas previas. Entonces, de verdad, gracias que aceptaste, porque está padrísimo, y van ustedes a darse cuenta que aunque somos profesionistas, aunque realmente somos personas que tomamos en serio lo que hacemos, somos 3 personalidades muy distintas, y entonces eso creo que también nos va a enriquecer y nos va a hacer que las personas que escuchan entiendan que quienes nos dedicamos a la salud mental somos tan humanos como todos. Luego vemos a estos psicólogos casi tipo pose de Freud, ¿no? Estos psiquiatras. Háblame de tu padre. Sí, ¿y cómo te hace sentir eso? Sí. Entonces, creo que había que acercarnos también a las personas de otra forma, para que podamos entender que así como es necesario ir al médico cuando te duele la panza, o ir a hacerte un masaje si estás aburrido, si te duele algo, perdón, pues también tienes que ir al psicólogo cuando sientes que las cosas no van bien. Y yo estoy aquí principalmente porque he entendido que la vida es un ratito, y es un ratito en el que no podemos estar amargados, y en el que no podemos estar mal, y que si así es, entonces no estamos viviendo. Y esto se trata realmente de sentirse vivos, y es acompañar a las personas en un proceso de cambio, de transformación. Y entonces la psicoterapia o los tratamientos para la salud mental son la respuesta a todo. ¿Ya vas a ser feliz después de eso? Pues claro que no, pero hay maneras de sufrir, y el dolor, que muchas veces no es una opción, cuando lo vives desde un lugar sano, es un lugar, es una situación que te puede ayudar a crecer y a modificar muchas cosas, ¿no? No te quedas ahí. Entonces, creo que uno de los principales objetivos es llevarle a las personas los temas de forma tan sencilla que puedan llegar en algún momento a decir: yo quiero ser mi mejor versión, y yo me voy a atender de la mejor manera y con profesionistas. El tema de hoy es: ¿cuándo ir a un psicólogo y cuándo ir a un psiquiatra? Yo, y mi respuesta así a bote pronto, siempre es la siguiente. Tú ve a quien encuentres, tú busca la ayuda, y el profesionista te va a guiar. No es lo mismo preguntarle a alguien que no sabe acerca de la salud mental qué hacer, que preguntarle exactamente a los especialistas en salud mental, ¿no? Llegas con el psicólogo, si él considera que necesitas un apoyo psiquiátrico, te lo va a hacer saber, y casi siempre, o la mayoría de los casos, hablamos de que el tratamiento conjunto va a tener mejores resultados. Con el psiquiatra va a ser igual. Esta parte de la separación psiquiatra-psicólogo ya quedó en el pasado, ¿no? Donde estábamos casi peleados y que éramos 2 grupos totalmente diferentes, y que unos hacían una cosa y no compartíamos pacientes. Ahorita ya nos damos cuenta que en realidad nos necesitamos uno al otro, y que para el bien del paciente vamos a poder trabajar juntos para que esto salga adelante, ¿no? ¿Pero qué piensan ustedes? Bueno, a mí me gustaría primero que nada hacer una distinción. Antes del psiquiatra y psicólogo, no es lo mismo un psicólogo y un psicoterapeuta. Claro. O sea, el psicólogo es el que estudió nada más la carrera de psicología, los 4 o 5 años que se vieron ahí. El ser psicólogo no te acredita como un psicoterapeuta. O sea, para ser un psicoterapeuta, que es quien normalmente debería de tratar clínicamente a los pacientes, tienes que tener un espacio de formación. Y una formación acreditada en el sentido de que tenga la parte teórica, la parte práctica, es decir, ver pacientes y que te los supervisen, y además un proceso personal en ese estilo de terapia, ¿no? Un pequeño paréntesis. Psiquiatra tampoco es psicoterapeuta, ¿eh? O sea, puede haber psiquiatras psicoterapeutas, pero requieren estudios externos igual que los psicólogos. Claro, es que la psicoterapia, en la carrera nada más te dan la materia de psicoterapia, pero para poder hacer psicoterapia ya en forma, hay que formarse. Entonces, bueno, una vez que ya decidiste que quieres tratarte, pues tienes que ir con un psicoterapeuta o con un psiquiatra, y que el psiquiatra te derive. Y bueno, ya haciendo esta distinción, yo creo que hay que definir. Para mí es importante que para yo decidir mandar a mis pacientes con un psiquiatra es cuando el malestar ya es clínicamente significativo. Es decir, que los síntomas ya son lo suficientemente graves como para impedir que el paciente tenga una vida tranquila, satisfactoria, que conductualmente ya haya problemas que el paciente por sus propias herramientas no pueda hacerse cargo de.
Basti, no sé qué opinas tú. No, pues ya no tengo nada que decir, nos vemos otro día, ya lo dijeron todo. No, no es cierto, concuerdo con lo que dicen y yo creo que tenemos que entender a una persona como en 3 esferas, lo biológico, lo psicológico y lo social. ¿Cuándo ir a un psicoterapeuta, como bien lo mencionaba Carla? Cuando en lo psicológico, que es todas las premisas, las ideas que tomaste de casa, al contrastarlas con el mundo externo, te hagan ruido o te hagan no entender ciertas cosas o te generen conflicto. También uno puede ir con el psicólogo cuando en lo social, que esto se entiende como la interacción que tienes con las personas con las que te rodeas, con quién te vinculas desde lo emocional, amigos, pareja, hay situaciones que no logras comprender, que no logras resolver o que igualmente te conflictúan. Ahí es cuando hay que ir a un psicólogo un psicoterapeuta para poder tener esta guía y este acompañamiento de cómo mejorar en ese sentido. Cuando entendemos estas 3 esferas, no podemos dejar de lado la esfera biológica. Entonces, hay situaciones que, aunque estés en terapia y puedas entender que hay patrones de conducta o que hay situaciones que repites derivado de tu historia, pues eso ya en algún punto te generó, vamos a pensar, ansiedad. Y entonces, ni aunque vayas 2 veces por semana a psicoterapia, esos síntomas se van a quitar y esos síntomas muchas de las veces hacen que pierdas la funcionalidad. Entonces ahí es cuando el psicoterapeuta tiene que derivarte para que ataques esos síntomas físicos, esos síntomas biológicos que corresponden a la química y que no somos, no lo controlamos con voluntad, y entonces así las 2 cosas, como bien lo decía Rodrigo, tienen que ir ya de la mano porque es muchísimo mejor el proceso de pensamiento y de cambio que puede tener un paciente en psicoterapia cuando está regulado químicamente que cuando no. O sea, muchas veces de una sesión a otra, si el paciente no está medicado, se notan muchísimo los altibajos y cómo estas distorsiones cognitivas son muchísimo más frecuentes, ¿no? Entonces creo que ahí está el asunto, entender a una persona en 3 esferas y saber que cuando un síntoma está poniendo en la parte no funcional a una persona, tendría que acudir con un psiquiatra, y para otros conflictos que tengan que ver con lo social y lo psicológico, pues a un psicoterapeuta. Y ver las enfermedades mentales como enfermedades, ¿no? No queramos, por ejemplo, controlar la diabetes o la hipertensión a voluntad sin uso de medicamentos. Acá es igual, hay alteraciones biológicas, neurobioquímicas, que están generando cambios, y esos cambios se vuelven con la cronicidad, o sea, con el tiempo, se vuelven cada vez más intensos y se vuelven a veces también más complicados de tratar. Entonces, es por eso el hecho de un tratamiento rápido y eso va a evitar complicaciones a la larga, ¿no? Yo me he topado muchas veces con pacientes que han tenido terapias previas y que siempre, o que me llegan a decir, es que a mí nunca me dijeron que tenía ansiedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tip, desconfíen de los terapeutas que no toman esta parte biológica como indispensable para el bienestar. O sea, una vez que tienes un trastorno psiquiátrico, ya sea ansiedad, depresión, etc., cualquiera que sea, necesitas el apoyo psiquiátrico. O sea, no somos todopoderosos nosotros terapeutas que podemos incidir sobre la bioquímica, y por eso requerimos sí o sí de un profesionista como el psiquiatra. Y creo que, bueno, existen, no me dejarán mentir, existen muchos tabús acerca de la medicina y de los medicamentos psiquiátricos que yo creo que tendríamos que tocar en un programa específico. Todas las preguntas y los tabús que existen en relación a cómo está satanizada esta especialidad. Pero no dejamos de ser médicos, no dejamos de estudiar para buscar beneficio de la población, y eso es algo en los que queremos también influir en ustedes, ¿no? Fíjate que hay muchos tabús, como tú bien lo dices, y también por los mismos psicólogos, que ahí es bien importante entender que un psicólogo clínico, un psicoterapeuta, no tiene la capacidad de medicar, obviamente, pero sí tiene la capacidad de diagnosticar. O sea, claro que tienes que saber si tu paciente tiene depresión. No es que esté agüitado porque su mamá no lo quiere. O sea, sí está agüitado por eso, pero hay algo químico. Entonces,
tu psicólogo sí debe de tener la capacidad de reconocer y poder diagnosticar eso, aunque ya en lo profesional sea el psiquiatra el que va a atender esa parte. Entonces, creo que también desde los profesionales tendríamos que quitar todos esos tabús. En cuanto a la psicología, bueno, hay N cantidad de terapias, de corrientes, y ahí yo creo que es otro tema, porque ni todos los pacientes para todos los psicólogos, ni todos los psicólogos para todos los pacientes. Claro, creo que también funciona así para ustedes los psiquiatras. De acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por estar aquí. Creo que nos salió bien este primer episodio. Ya no estoy temblando como al principio. No sé ustedes si quieran decir algo. Gracias por escucharnos. De verdad va a ser un honor contar con su presencia y espero que la pasen bien y que aprendan. Pues nada, agradecer sobre todo, Basti, por este empujón para el proyecto, y yo creo que se nos vienen cosas padres. O sea, llevemos lo que hacemos a lo más lejos que podamos, y eso, que la gente pueda servirse de este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias otra vez, y bueno, estamos entusiasmados con este nuevo proyecto. Esperemos que ustedes también cuando nos escuchen, y pues bueno, nos vemos a la próxima. Nos vemos en la próxima. Adiós, Carla Vilet, Rodrigo Gerber y Basti Santoyo. Hasta luego. En Dementes Conectadas. Dementes Conectadas te espera en su próximo capítulo. No dejes de seguirnos en redes, Facebook e Instagram. Dementes Conectadas.